Bueno, muchísimas gracias por estar presentes hoy, por acompañarnos a todas y a todos. Mi nombre es María Pía Ballarino, para quienes no me conocen. Actualmente soy directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Obras Públicas. Agradecemos a todas las personas que están presentes hoy y a las que no pudieron venir, pero están muy ansiosas de ver la grabación. Te aviso, Ana. Estamos en el marco de la tercera edición de Nosotras Movemos el Mundo, organizado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en articulación con el Ministerio de Cultura. Desde la red de género del Ministerio de Obras Públicas, de Género y Diversidad, impulsamos esta serie de rondas que llamamos Infraestructura en clave de género. Bajo el lema propuesto para este año, Nos mueve la igualdad, durante 3 días desarrollamos distintos espacios de encuentro para compartir experiencias que se vienen impulsando tanto desde el ámbito público como privado en materia de abordar las brechas de género en sectores productivos tradicionalmente masculinizados, como es el caso de la construcción y la obra pública. Es así que en alianza con los Ministerios de Transporte, Desarrollo Territorial y Hábitat y Desarrollo Productivo, junto a la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, impulsamos este ciclo en forma conjunta. Los paneles apuestan al diálogo, la reflexión y el análisis desde la perspectiva de género en uno de los sectores históricamente más masculinizados, pero también reflejan el trabajo colectivo que venimos realizando con distintos actores que son estratégicos a la hora de construir una obra pública con mayor igualdad. La ronda de hoy se centra en los principales retos que venimos trabajando desde la Red de Género y Diversidad del Ministerio de Obras Públicas, y agradecemos mucho a nuestras invitadas por acompañarnos esta tarde, que nos ayudarán a construir un mapa de las principales prioridades que tenemos desde el Ministerio para profundizar la transversalización de las políticas de género y diversidad. En primer lugar, Victoria Tesoriero, subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Nación, presentará acerca de la participación de mujeres en gobiernos locales. A continuación, Verónica Baracat, Coordinadora Nacional de Programas para ONU Mujeres Argentina, va a presentar y enmarcar el proyecto de asistencia técnica para el avance de la igualdad de género en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Finalmente, Ana Falú, coordinadora técnica del proyecto de asistencia técnica, nos compartirá principalmente acerca de los retos para avanzar en la transversalización de la perspectiva de género en obra pública, que actualmente se vienen delineando y sistematizando en los manuales de obra pública con perspectiva de género que estamos llevando adelante de manera conjunta. Y antes de pasar a las exposiciones, es necesario hacer algunos comentarios y referencias acerca de nuestro punto de partida en el Ministerio de Obras Públicas. Por un lado, que impulsamos todas estas iniciativas en el marco del programa para la transversalización de las políticas de género y diversidad que hemos construido e institucionalizado a fines del 2020, a propósito del trabajo que se hizo desde el comienzo de la gestión, informalmente primero, institucionalizada después en la Red de Género y Diversidad del Ministerio, que está compuesta por representantes de cada uno de los organismos del Ministerio, que son 11 más su área central, y los 8 sindicatos que tienen representación en todos los organismos del Ministerio. Cuando nos proponía Gabriel Catopodis, nuestro ministro, pensar la obra pública con perspectiva de género, lo primero que se nos ocurrió es consultarle a las sindicalistas qué es lo que había pasado en los últimos años en nuestros organismos para comprender mejor dónde estábamos parados, desde dónde estábamos partiendo, ¿no es cierto? Y ahí es donde empezamos, así cual bola de nieve, como se llama en las ciencias sociales, ¿no? El proceso de investigación y de indagación de información, a sumar actores y actrices para enterarnos un poco de qué había pasado en el Estado argentino en los últimos años y en particular en los organismos que hoy forman parte de este Ministerio de Obras Públicas. Allí es como constituimos una lista de prioridades, de necesidades, de importancia que fuimos validando con cada uno de los organismos y muy prontamente pudimos ponernos a trabajar conjuntamente, sindicatos, autoridades y trabajadores y trabajadoras, en avanzar con esta agenda que todavía hoy nos tiene bastante ocupadas. Los manuales que recién mencionaba son un producto muy importante porque queremos llevar esta buena práctica de red que nos ha funcionado y que funciona, ¿no? Recién vengo de un evento muy importante, bueno, estuvimos con Victoria compartiendo con la red de concejalas
a nivel nacional y de intendentas de todo el país esta forma de hacer que tenemos las mujeres en red, donde nos apoyamos, nos entusiasmamos mutuamente y también aprendemos de los éxitos y de los fracasos que tenemos en el día a día, ¿no? Entonces nuestra idea y el desafío mayor para este año es construir esa red, replicar esta red de obras públicas con perspectiva de género a nivel federal, ¿no? Y eso implica mucho trabajo de construcción de alianzas en cada pueblo, en cada comuna, en cada provincia, con sus realidades, sus necesidades y sus prioridades, ¿no es cierto? Pero necesitamos también, para poder avanzar y lograr objetivos concretos, palpables, instrumentos. Y es por eso que nosotros contamos con una alianza estratégica que es la que tenemos y que ya tenían UNOPS y ONU Mujeres, y allí nos apoyamos para poder avanzar con las buenas prácticas a nivel internacional, a nivel nacional y también con las herramientas en materia de igualdad que sabemos que funcionan. Así que quiero agradecer especialmente a estas socias que hoy nos acompañan, a Ana Falú, que lidera el equipo también, y por supuesto también a cada uno de los ministerios que a cada paso que damos también nos apoyan, como es el caso del Ministerio del Interior, como es el caso del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y todos los otros ministerios que impulsan la infraestructura, porque compartimos este horizonte de construir mayor igualdad en el sector. Algo que es bastante difícil porque representamos, como sabemos, en todo el sector de la construcción el 5%. Entonces tenemos una tarea titánica. Si bien en el Ministerio de Obras Públicas estamos arañando el 30%, falta un montonazo. Entonces nos tenemos que valer de las mejores herramientas, de las mejores ideas y de las mejores compañeras que van a ayudarnos a dar esos pasos difíciles que nos quedan por delante. Así que sin más, muchísimas gracias por estar acá y bueno, las escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación a esta actividad. Estoy feliz de estar acá en este panel. María Pía y a Flor también, que nos conocemos hace tantos años. Gracias a todas por venir en esta tarde de sábado, mis compañeras del Proyecto Generar, mis compañeras de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y todas las que se acercaron. Cuando me propusieron participar en este panel, me pidieron que hable sobre las necesidades que tienen las mujeres en los gobiernos locales, en los municipios, que es un tema muy difícil de abordar porque en realidad hay todo tipo de necesidad y no se puede hacer una generalización sobre las necesidades que tienen las mujeres en los municipios, pero sí introducir a cómo está armado nuestro federalismo, cuál es el papel de los recursos y cuál es la participación política de las mujeres en los gobiernos locales. Estos son datos del REFEGLO, ¿sí? el Registro Federal de Gobiernos Locales que armó la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. Este año, a hoy, tenemos 2.311 gobiernos locales. Esos gobiernos locales se dividen a grandes rasgos entre municipios, que son una de las categorías de gobiernos locales que tiene nuestro país. El 51% son municipios y el 49% restante son otras categorías de gobiernos locales, que son comisiones de fomento, juntas rurales, comisiones municipales, comunas, que no representan un tipo particular de gobierno local, sino que son distintas formas que adoptan en las distintas provincias gobiernos que no llegan a tener el estatus de municipio. ¿Cuál es, para mí, una de las diferencias fundamentales entre los municipios y estos otros gobiernos? Es la cuestión de la autonomía. Que en estos otros gobiernos locales la autonomía difiere, pero son gobiernos que tienen menor autonomía y dependen más de la administración provincial en muchas de las competencias que podríamos pensar que tiene un municipio, ¿sí? Como el manejo de los recursos. La siguiente, por favor. Esta habla, por un lado, sobre la cuestión de la población en los gobiernos locales. Fíjense que más de 1.000 gobiernos locales, o sea, más de la mitad, tienen menos de 2.000 habitantes. No sé si se ve ahí al fondo todo el gráfico. En la barra más alta, la barra naranja, son la cantidad de gobiernos que tienen menos de 2.000 habitantes. Y la más bajita es más de
500.000. O sea, fíjense la concentración poblacional que tenemos en nuestro país, ¿no? Que quizá nosotros, no sé, vivimos en centros urbanos importantes, pero no es la realidad de la mayor parte del país o de la mayor parte de los gobiernos locales. Tenemos una fuerte estructura concentrada, ¿sí? Esto es una preocupación para el Ministerio del Interior y por eso hemos impulsado la ley de capitales alternas para fomentar que se hagan administraciones, obras en otras capitales para descentralizar justamente y lograr que se concentre también mayor población, polos productivos, ¿sí? Estamos a través de la Secretaría de Provincias impulsando un plan de desarrollo federal, reuniéndonos con empresarios, sindicatos, políticos en distintos lugares del país para ver qué necesidades tienen, cómo podemos trabajar para generar un plan a mediano y largo plazo, un plan de desarrollo que nuestro país tanto necesita. Y en torno a la cuestión de las mujeres, ahí en la anterior, fíjense, después vamos a ir a la diferencia de gobierno, ¿no? Pero a nivel general, del total de los gobiernos locales de nuestro país, solo el 15% son gobernados por mujeres. 352, sí, aumentó. 352 gobiernos locales gobernados por mujeres. Todavía somos muy pocas, solo el 15%, es lo mismo que el promedio regional. Argentina alcanzó, hace poquito éramos menos, pero ahora con las últimas elecciones alcanzamos el promedio regional. Y esto creo que es un problema porque hay muchas concejalas y no pasan a ser intendentas, ¿no? Ahí tenemos un cuello de botella. Y uno se podría preguntar por qué pasa eso, ¿no? Bueno, hay múltiples razones, pero nosotras creemos que las cuestiones del cuidado, las cuestiones de la violencia política que existen en la política superestructural, que es una política muy hostil en general para las mujeres, y creo que bueno, tenemos que batallar todo el doble, entonces creo que esto dificulta el acceso a los cargos, a las intendencias en los gobiernos locales para las mujeres. Bueno, ¿cómo es la organización? Un poco, estoy hablando de grandes temas en muy poco tiempo, así que voy a generalizar un poco y bueno, es mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, lo que hablaba hace un ratito, algunos gobiernos alcanzan el estatus de municipio, los otros poseen menor autonomía dependiendo de la administración provincial en muchos aspectos y con formas de control variadas. Esto es lo más importante, es la cuestión de los recursos, ¿no? Los recursos financieros en los gobiernos que no son municipios en muchos casos dependen de la administración provincial, lo cual es una limitante importante para pensar en la obra pública. Y la siguiente creo que es la última. ¿O no, la penúltima? Sí, esto es, bueno, muy someramente para que digamos, dimensionemos la dificultad que tienen los gobiernos locales con el tema de los recursos, ¿no? Para tener recursos extras para poder generar sus obras. Tenemos la ley 23.548, que es la de coparticipación federal de impuestos. Tenemos una masa de impuestos coparticipables, es decir, que van a nación. De la nación va una parte a la caja jubilatoria, una parte a otras cuestiones y una parte a las provincias. Esa parte que va a las provincias, la provincia a su vez coparticipa internamente hacia los municipios, pero otra vez, una parte. O sea, de la masa de nación se reparte y una partecita va a las provincias, de las provincias una partecita va a los municipios. La provincia que yo más conozco es la de Buenos Aires, la que tengo más claro cómo funcionan sus cuentas. Por ejemplo, tiene una diferencia entre los municipios del conurbano, que tienen el cordón industrial, entonces los intendentes pueden aplicar tasas a las pymes, a las industrias locales y con eso generar un plus para tener más recursos para poder hacer obra pública. Y los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires solo generan recursos para pagarle a la administración. O sea, no generan más recursos para más nada. Entonces, por eso creo que es fundamental la iniciativa del Ministerio de Obras de fomentar el fortalecimiento de la participación de las intendentas mujeres con obras. Y otra de las cuestiones que aparecen en la recorrida de las provincias,
que también me parece muy importante decir por la iniciativa justamente del manual, es la falta de cuadros técnicos formados con perspectiva de género, sobre todo en áreas tan masculinizadas como obras, ¿no? Como, nosotras hemos recorrido varias provincias en que vicegobernadoras o compañeros nos han dicho, no tengo a quién poner en las áreas de género, no tengo recurso humano para poner, no tenemos. Entonces eso también es importante porque bueno, también los procesos de capacitación, los manuales que pueda generar el ministerio son un aporte muy importante para llevar a las provincias y a los municipios. Y la última, bueno, pásala. Quiero hacer esta diferencia. Hablamos de la autonomía. Fíjense, del total de las intendentas, las concejales son un 40%. Las intendentas son un 15%. Entre ese 15%, casi el 60% son intendentas que están al frente en gobiernos que no son municipios. O sea, que no manejan recursos. Justo llegamos las mujeres a las intendencias en intendencias que son más complicadas, ¿sí? De gobiernos más chiquitos que no tienen capacidad de por ahí tener tantos recursos, incluso manejar esos recursos, porque dependen de administraciones provinciales. Y las intendentas en municipios sí son el 41% de ese 15%. Así que bueno, creo que es un paneo muy general, teníamos poquito tiempo, pero quería más o menos dimensionar las dificultades que hay en generar recursos para los gobiernos locales para poder generar obra pública, ¿no? Creo que la obra pública es muchas veces un lujo a los que apuntan los gobiernos locales, ¿no? Siempre depende más quizás de los gobiernos provinciales o de la administración nacional. Así que el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Obras yo creo que es fundamental y bueno, felicito por supuesto, tanto obras como interior, sabemos que son lugares muy masculinizados, tradicionalmente difíciles para nosotras y creo que es muy importante seguir fortaleciendo el trabajo transversal, el trabajo entre todos los ministerios para justamente fortalecer a las compañeras que llegan a intendencias, fortalecer esas gestiones y poder lograr no solo que lleguen más compañeras, sino que también podamos formar a más mujeres en lugares no tradicionales como son obras, como son hacienda, finanzas y esos ámbitos en que realmente la llegada, la gestión de esas compañeras impacta porque tienen otra perspectiva de la gestión y realmente hacen una diferencia que amplía derechos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada quiero agradecer al Ministerio de Obras Públicas por invitarnos a participar y al Ministerio del Interior, por supuesto, para estar en este panel. Yo soy Verónica Baracat, soy la coordinadora del programa País de ONU Mujeres Argentina. Antes de empezar, les cuento un poquito qué es ONU Mujeres, en caso que no la conozcan. ONU Mujeres es la agencia de Naciones Unidas para el avance y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el mundo, y es la agencia más joven, ¿no? Es del año 2010, y en Argentina estamos desde 2018. Tenemos 3 áreas principales de trabajo en nuestro país: el área de gobernabilidad, mujeres, paz y seguridad. Justamente me encantó tu presentación, Victoria, porque tenemos una iniciativa que se llama Atenea, junto con el PNUD, Idea Internacional, en donde estudiamos la participación de mujeres en política y el Ministerio del Interior, obviamente, sí. Y bueno, ahí está toda esta información y ahora estamos trabajando para hacer el índice local. Entonces, sí, aportamos claro, bueno, vamos a estar todo este año también, porque realmente, como decía Victoria, es fundamental la mayor participación de mujeres en política y especialmente en gobiernos locales, ¿no? Que es donde están cara a cara con la gente. Otra área de trabajo es el empoderamiento económico de las mujeres, en donde vamos a estar presentando el proyecto que estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y UNOPS, y la eliminación de violencia contra las mujeres. Bueno, la primera...
Bueno, un punto importante, estuvieron hablando un poco por qué es importante, ¿no?, la participación de mujeres en la infraestructura y qué es lo que pasa ahí. Es importante marcar las brechas en dos sentidos. Por un lado, en cuanto a las trabajadoras, ¿no?, que fue un poco lo que estuvieron hablando recién, ¿no?, que el sector de la construcción está altamente masculinizado, es uno de los más masculinizados de nuestro país. Solamente hay un 2% de mujeres en el sector, y especialmente también es importante destacar que el pequeño porcentaje además están en tareas administrativas, o sea, en la obra en sí misma prácticamente no hay mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que haya mujeres, ¿no? O sea, no es solo por decir que sí que hay. El tema es que tenemos que buscar maneras de romper la estructura tan masculinizada de nuestro mercado de trabajo, ¿no? Tenemos una estructura sumamente rígida en donde las mujeres están en gran proporción en las áreas de salud, de educación y en el trabajo doméstico, en tareas de cuidado, y no acceden también en comercio, pero un poco más, y en otros servicios, pero hay enormes áreas de la economía en donde las mujeres directamente no acceden. Y esto es un problema no solo porque tienen derecho a poder trabajar en lo que quieran, ¿no? Y evidentemente si no acceden es porque no es fácil, aunque quisieran quizá, pero por otro lado porque no alcanzan las oportunidades laborales para la demanda de trabajo de las mujeres y para la demanda de trabajo que podrían tener las mujeres, ¿no? Las mujeres en nuestro país tienen una tasa de empleo baja, 20 puntos más baja que la de los hombres, y además sufren en mayor medida el desempleo. Y especialmente las mujeres jóvenes en nuestro país tienen un 24% de desempleo, que es mucho más alto que el desempleo que sufren los varones de la misma edad. Entonces, si nosotros no generamos nuevas opciones de empleo, estas brechas no se van a cerrar. Entonces, y no alcanza con tener más oportunidades en educación, en salud y en servicios, sino que necesitamos acceder a otras áreas de la economía. Así que eso es un punto súper importante y por el que tenemos que trabajar mucho más en incluir mujeres en la obra pública. Y por otro lado, como usuarias de obra pública, las mujeres no siempre estamos representadas, ¿no? La obra pública se supone, ¿no?, se entiende muchas veces que es neutral al género, y en realidad es ciega al género, ¿no? Entonces, y al género y a otras diversidades, a las personas con discapacidad, a las infancias, ¿no? Hasta ahora solo entendemos, bueno, la rampa, pero hay muchísimas más cuestiones que tienen que ver con la obra pública que hay que tener en cuenta para atender a las necesidades diferenciadas de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuestiones de seguridad, ¿no?, de iluminación, de distancias, de, bueno, poder acarrear las cuestiones de los cochecitos, ¿no?, en los temas de cuidado, etc. Entonces, este es otro gran motivo por los cuales es importante incluir el enfoque de género en la obra pública. Y como decían recién, si hay mujeres trabajando, también va a haber más cuidado por estas cuestiones, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Bueno, ¿qué es transversalizar en la perspectiva de género? Es bueno, incorporar desde el inicio de la toma de decisión hasta la fase de implementación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta todo el recorrido de la obra pública. Por un lado, ¿no?, promover el acceso a las mujeres y personas LGTBI más al sector de la construcción, que es lo que decíamos recién, para que puedan desarrollar una trayectoria laboral libre de discriminaciones y violencias. Acá es importante, cuando estamos hablando de incorporar mujeres o diversidades a ámbitos que están muy masculinizados, no basta con incorporar a la persona y decirle, bueno, ahora arreglate, ¿no? Eso no funciona en general, sino que tiene que estar acompañado de un programa de, bueno, no puede ser una sola persona, tiene que ser varias, y un programa en donde se sensibilice a todo, a la gente que ya está antes, a los hombres y a todo el personal, si no, en general fracasan esos programas. Entonces, esto es muy importante a la hora de transversalizar. Y bueno, y lo otro que decíamos recién es cuando se diseña y ejecuta una obra pública,
que se tengan en cuenta las necesidades de las personas en toda su diversidad, ¿no? Para ello, bueno, para apoyar esto, como comentaba recién Pía, estamos trabajando junto con UNOPS, que es la Agencia de Naciones Unidas para los proyectos de infraestructura, y el Ministerio de Obras Públicas, en el programa que se llama Asistencia Técnica para el Avance de la Igualdad de Género en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Este proyecto se inició la ejecución el año pasado, en el mes de agosto, y tiene dos objetivos principales. Por un lado, fortalecer y acompañar al Ministerio de Obras Públicas en la implementación del programa de transversalización para la transversalización de la política de género y diversidad en el Ministerio, que es un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? Con todos estos objetivos, y contribuir a la articulación de las políticas de igualdad de género en el sector de la construcción a nivel federal, que aquí estaremos trabajando con la red. Hacia la próxima. Bueno, acá vamos a estar apoyando con asistencia técnica, elaboración de productos del conocimiento y estrategias de formación y acompañamiento, y trabajando de forma articulada con contrapartes estratégicas. El programa tiene dos líneas de trabajo principales. Una es la producción de conocimiento, cursos y materiales de formación, en donde, bueno, uno de los productos, como comentaba Pía, que recién, que son más importantes, son estos manuales de enfoque de género en la obra pública, y después el fortalecimiento de la red federal y el acompañamiento en la implementación de la red federal. Bueno, esperamos de este programa aumentar la participación de mujeres y personas LGTBI+ en la obra pública, el reconocimiento histórico y la valoración del rol de las mujeres en la obra pública, el diseño de un programa de formación de formadoras para replicar, ¿no? La idea es que esto quede instalado de forma sostenible dentro del ministerio una vez que terminemos con el proyecto. Entonces, la idea es a partir de los manuales de formación generar un programa de formación de formadoras para que el ministerio cuente con las capacidades instaladas para después poder replicar esto en todo el país. Un enfoque de mejora continua a través de estos programas de formación y la federalización y profesionalización de la red federal. Bueno, acá están los productos concretos que vamos a estar trabajando. El programa termina a fin de año, así que este año vamos a estar a full trabajando con esto. Son 4 manuales de transversalización de la perspectiva de género en la obra pública, los módulos de formación de formadoras, documentos de diagnóstico y recomendaciones, ¿no? Como comentábamos recién, no es cuestión de sumar mujeres o personas LGTBI en la obra pública porque sí, sino que eso tiene que estar acompañado de un diagnóstico, de recomendaciones y de la sensibilización de todo el sector, ¿no? Porque además es algo nuevo, es algo que no se ha hecho nunca, entonces hay que tener mucho cuidado. Y después la asistencia estratégica para el fortalecimiento de la red federal que comentaba Pía. Hasta ahora estamos terminando el primero de los manuales, que lo vamos a estar presentando a fin de marzo, y la estrategia de apoyo a la red federal con perspectiva de género. Así que bueno, quiero presentar también a Lisa Somirano, que está acá, saludar, que es la coordinadora del programa. Tiene mucho trabajo para hacer y muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas. Un enorme placer estar acá. Parece mentira cuánto avanzamos en el Estado argentino, que acá hay un Ministerio de Obras Públicas, un Ministerio del Interior, Ministerio de Economía, Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, involucrados en avanzar en la política pública de género. Es realmente algo emocionante, por lo menos para mí, que soy una vieja luchadora por los derechos de las mujeres. Es muy emocionante y celebro este momento, esta reunión y este esfuerzo conjunto, ¿no? Este esfuerzo conjunto de UNOPS,
que viene apoyando al Estado argentino desde el año 2005, pero que en este momento se compromete junto con ONU Mujeres, articulando con UNOPS, con el MIF y con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y todos estos socios y socias interministeriales, y no solo, sino en este complejo andamiaje que es el Ministerio de Obras Públicas de la Nación Argentina. Ya nos decía recién Victoria, nos daba cuenta desde la mirada únicamente desde los espacios de los gobiernos locales, la complejidad que esto implica en el país. Escalas, relaciones de población y territorio, nivel federal, pues todo esto se vuelve a reproducir en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Yo quiero agradecer muchísimo por este espacio, agradecer la confianza que se ha depositado para esto, que es un trabajo valiente. Y digo que es un trabajo valiente porque es un trabajo pionero. Casi me animo a decir que no hay otro similar en el mundo, sobre todo después de todo lo que hemos buscado, investigado y revisado de bibliografía en distintos idiomas. Y sí, lo acaba de presentar Verónica. Quiero agradecer a Pía, agradecer a Victoria y a Verónica porque es un orgullo este panel, pero acaba de decir muy claramente Verónica, como la representante país de ONU Mujeres, que vamos a tener distintas líneas de resultados en este trabajo que nos hemos comprometido para dar un apoyo técnico de género feminista al Ministerio de Obras Públicas de la Nación Argentina y sus socias, socios estratégicos. Y entonces decirles que el manual o los manuales es una de las líneas de productos y este manual está impulsado desde una demanda del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, ¿no? Para eso este apoyo técnico. Y está destinado a gestores públicos en carteras de obras públicas de los distintos niveles gubernamentales y a los socios privilegiados en la acción del MOP a nivel federal. Se piensa para ser utilizado no solo como un instrumento de conocimiento, sino también como un instrumento de capacitación. Es difícil, debo decirles. Es difícil porque manuales hay muchos. Versiones de manuales puede haber N, desde los más sencillos, que van para un público en donde uno hace pedagogías básicas, ¿no es cierto?, a manuales que complejizan más y buscan dar conceptualizaciones y herramientas un poco más complejas y otros que son definitivamente más complejos. Estamos en ese camino. Es un camino de aprendizaje precioso, creo que para todos y todas, para nuestro propio equipo que está elaborando esto, pero también para las instancias institucionales que están participando muy comprometida y activamente. Entonces, decirles también que para la elaboración de este trabajo hemos recurrido al uso, por supuesto, de fuentes primarias, de fuentes secundarias, hemos revisado muchísimo material, pero en las fuentes primarias ha sido un instrumento muy valioso, porque hemos trabajado con entrevistas a funcionarias del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, particularmente, pero no solo. Y nos han dado toda una información muy rica que estamos buscando también poder integrar a este documento. No voy a hablar de esto, vamos a pasar el enfoque de género porque creo que para este público no hace falta, ¿no? No, volvé atrás, por favor, al anterior. Pero sí me parece importante, y sobre todo siguiendo lo que planteó Victoria, decir qué implica el enfoque de género en las políticas públicas.
Yo voy a buscarlo acá porque ahí la verdad que no veo nada, tengo que ver como de costado. Debería de pararme, me parece. Me parece que va a ser más fácil. Entonces, ¿qué implica la política, el género en la política pública? Y lo que implica es romper, en primer lugar, con la falsa neutralidad de la política. La política se piensa en términos de neutralidad de familias, de hogares, de población, de gente, y lo que se hace es diluir a las mujeres en estos conceptos de supuesta neutralidad, o sea, se las omite, se las invisibiliza y no se ven sus necesidades como grupo distinto, diferente y con otras formas y otros roles en la vida cotidiana. Propicia también un enfoque interseccional, y esto está como muy de moda en este momento, ¿no? Hablar de la interseccionalidad. Pero venimos planteando esto hace mucho tiempo, porque la interseccionalidad, dicho en sencillo, es decir, que no es lo mismo una mujer blanca, educada, ¿sí? Con cierto bienestar y trabajo seguro, que una mujer que es indígena, migrante, pobre, que tiene hijos, que es jefa de hogar. La interseccionalidad son estas distintas escalas de opresión que se juntan, se suman en una identidad de mujer. O sea, mujeres somos muchas. Es muy difícil hablar de las mujeres, ¿no? Y en general caemos a veces como hasta bastardeamos los conceptos, ¿no? Porque hablar de mujeres en sí mismo ya es una gran complejidad, y la política pública tiene que tener la capacidad de romper con la neutralidad y poder mirar esta diversidad de mujeres y sus identidades. Pero no solo de mujeres, porque también estamos frente a un mundo androcéntrico, pero un mundo androcéntrico que está pensado en un hombre, en un varón joven, productivo, heterosexual, que deja a muchísimos otros varones afuera. Eso se llama el patriarcado. Y esto es lo que nos enseña o tiene que desnudar, tiene que poner en evidencia la política pública desde el género. O sea, mostrar la heterogeneidad de la conformación de la sociedad, establecer nuevas formas de relaciones, hacer luz sobre esas desigualdades, y para eso necesitamos conocer. Lo dijo Verónica, producir conocimiento. Ya lo viene haciendo el Ministerio de Obras Públicas. Ya lo dijo también Pía, ¿no? Lo viene haciendo, y nos acaba de contar Verónica, lo vienen haciendo desde los gobiernos locales, que es conocer dónde están, quiénes son las mujeres, en qué porcentajes, en dónde participan, cómo participan, dónde están los nudos críticos y las dificultades. Pasamos, por favor. Entonces hay distintas formas de discriminación. Y voy a volver a referirme a lo que dijo recién Victoria. Hay distintas formas de discriminación que persisten, y de esto queremos hablar en el manual. Y cuando yo escuchaba a Victoria decía, pero es que es en cada campo, no solo en el de la obra pública, en el de la participación política, en los gobiernos locales, en los municipios, en las comunas o en cualquier espacio de actuación política, social o cultural, vamos a encontrar que las mujeres van a seguir, va a persistir el techo de cristal, la proporcionalidad inversa de su ubicación en los espacios institucionales, muchas en la base, muchas que limpian, que atienden público, ¿sí? Muchas que son las enfermeras, ¿sí? Y muy pocas en la jerarquía. El suelo pegajoso, que es esa dificultad de la vida cotidiana. Lo decías muy bien recién vos, ¿no? Cuando decías, ¿por qué no llegan a alcaldesas o a intendentas las mujeres? Y son concejalas porque hay una ley de cupo, porque hay un instrumento que permite que se rupture ese techo de cristal y ese suelo pegajoso. Pero cuando hay que dar el salto político, es muy difícil. Entonces, podríamos seguir hablando horas, pero no puedo. Vamos a pasar rápidamente y les voy a hablar de los instrumentos de equiparación. Y vuelvo a referirme al ejemplo de Victoria. Cuando hay un instrumento de equiparación como la ley de cupo,
ha permitido cambiar la cara de los parlamentos de la República Argentina. En el gobierno local, en la comuna, en el Congreso de la Nación, en los legislativos provinciales, pero no ha tenido la capacidad de traccionar para transformar los ejecutivos. ¿Y esto es así? Entonces quiere decir, digo yo, que frente a estas discriminaciones que persisten, que las queremos desnudar en el propio Ministerio de Obras Públicas y la acción cotidiana, como decía Pía, hemos crecido del 5% al 30%, pero todo lo que nos falta, hay que hacer un trabajo para desnudar estas discriminaciones, ¿no es cierto? Pero además encontrar cuáles son esos instrumentos para poder transformar. Y los instrumentos no son de a uno, también se interseccionan. También son acciones simultáneas, conjuntas, convergentes, campañas, observatorios, diagnósticos. El diagnóstico, y ustedes ya han escuchado acá, no me voy a repetir, es un instrumento político desde el feminismo para poder decir por qué la UOCRA tiene un 5% de mujeres en su gremio. ¿Y cómo reparamos esto? No es de hoy a mañana. De ninguna manera, no nos ilusionemos, ¿sí? Pero se están dando unos pasos increíbles, saltos de garrocha, unos pasos agigantados, pasémoslo. Entonces, transversalizar la perspectiva de género en la obra pública va a significar la gestión de lo público, el campo de lo simbólico, porque hay que transformar ese simbólico del rol de hombres y mujeres y de que el trabajo de la construcción es un trabajo masculino, ¿no es cierto? Y la dimensión física, concreta de la acción en el territorio. Pasemos rápidamente, si no, no llegamos. Y esta es la realidad hacia donde se está caminando la Red Federal de Género y Diversidades. Y esto es lo que se está buscando apostar a esta iniciativa increíble, valiente, corajuda, digo yo, ¿no? No es que sea complejo, es valiente y está fantástico cómo va creciendo, ¿no? Recién contaban Pía y Victoria de la reunión que tuvieron con las concejalas, porque la avidez que hay en cada lugar es enorme. Entonces, cualquier cosa que nosotras acerquemos con un sentido de sensatez, de profesionalismo, de brindar algunas herramientas técnicas va a ser siempre útil. Esto estoy convencida, ¿no? Absolutamente. Pasémoslo. Pero yo me quiero parar en el ciclo de la obra pública, porque podríamos hablar de lo anterior horas y traer ejemplos increíbles. Pero el ciclo de la obra pública es muy duro. Es el meollo de la masculinidad en el trabajo y en lo productivo. Yo, ¿saben cuándo rompí con esa idea? Cuando me tocó estar 3 meses en la India dando un curso y vi que en la India las mujeres eran las constructoras. Las que hacen las paredes, las que construyen, las albañilas, son mujeres, ¿sí? Y dije, es posible, no es que yo esté loca, esto es posible, ¿no? Y en algunas comunidades de nuestra región del multiculturalismo riquísimo, también algunas etnias, las mujeres son constructoras. Quiere decir que es posible. Quiere decir que esto es algo asignado, que es posible transformarlo, ¿sí? Y entonces para transformarlo, los instrumentos, las ideas, las propuestas, ¿no? Que es de lo que esto se trata. Y el ciclo de la obra pública, vamos a sintetizarlo como en 3 momentos, ¿no? La de la planificación, la de la elaboración y los procesos, y la de la ejecución de la obra. Cada uno, pásalo por favor, ¿sí? Y vamos a ver, yo no veo nada, por eso me tengo que parar, porque si no, no sé qué anteojo tengo que ponerme, si el de corta o el de larga. A ver, quiero seguir un poquito el orden para no alargarme. Hay una de las entrevistadas, una alta funcionaria, debo decir, que dijo, tenemos que humanizar la obra pública. Yo creo que cuando hablamos de la perspectiva de género, decía ella, estamos pensando en una obra que es distinta, que hay que humanizarla.
Y yo a veces me preguntaba, ¿qué quiere decir humanizar la obra, ¿no? La obra pública. Y yo creo que quiere decir esto, pensar en esa diversidad, pensar en las distintas demandas y necesidades, pensar en lo multicultural, pensar en la complejidad de lo federal, pensar en los territorios alejados, ¿no es cierto? Pensar en lo que es la riqueza de esta área metropolitana del Gran Buenos Aires. Bueno, mucho para hablar, entonces hay que interpelar la obra pública, hay que interrogarla y decir, no podemos estandarizar. Esto es algo que aprendimos hace tantos años, ya hace tantos años que a mí me duelen las orejas decirlo, ¿sí? No podemos tener el mismo proyecto para Perico, Jujuy, que para el municipio de Quilmes. Hay condicionantes situadas que tenemos que atender. Y tenemos que saber que tiene que haber promover la articulación multiactoral y que tenemos que estar asociados con las demandas locales de las que nos hablaba Victoria. Porque en cada territorio hay condicionantes particulares. Graciela lo sabe muy bien. Cuando trabajan en los pequeños municipios, en los grandes municipios, en municipios, recién decía Victoria, que no tienen recursos financieros genuinos. Pero no es solo eso. No hay recursos humanos, no hay recursos técnicos. No es solo recursos financieros genuinos, que tienen que depender de la voluntad política, que si es del mismo palo es una cosa y si no es del mismo palo es otra, ¿no es cierto? Entonces poner esos conocimientos en valor y saber para quiénes estamos proyectando la obra pública. Pasamos rápidamente, ¿no? Bueno, lo mismo, así que no lo voy a repetir. Planificar en base a datos, a conocer de qué estamos hablando y de quiénes. Yo estoy proponiendo hace tiempo, y lo hablábamos con UNESCO, de hacer una metodología que es el mapa de las mujeres. ¿Quiénes son las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué características? Pero esto tiene que estar desagregado en indicadores que nos permita dar cuenta de esa población, ¿sí? Y de con quiénes articular y cómo trabajar. Pasémoslo. ¿Qué buenas prácticas conocemos? Hay buenas prácticas. Realmente créanme que lo que se está avanzando es asombroso, ¿no? Entonces están ya los centros integrales territoriales. Ya hay un diseño y una planificación con perspectiva de género que está buscando consultar, situar la obra, generar e impulsar equipamientos y espacios apropiados para atender los problemas centrales que plantean las mujeres como sus demandas. Las violencias, la falta de trabajo, el querer capacitarse en otros tipos de trabajo no tradicionales. Y hay una serie de centros, pasémoslo. No voy a hablar de cada uno. Ahora esto a mí me parece muy interesante, por eso quise traerlo. Vos me tenés que decir, Pía, ¿cuándo corto? Porque yo puedo hablar una hora y ustedes me van a echar de aburrimiento. Bueno, la elaboración y el seguimiento de los procesos licitatorios. Y fíjense qué duro que es eso, ¿no? Uno podría decir, ¿cómo con el proceso licitatorio de compra? ¿Qué tiene que ver con el género? ¿Qué tiene que ver con las mujeres? Pues todo tiene que ver con el género, con las mujeres, con el poder transversalizar, como nos decía recién Verónica Baracat, la política. Y entonces hay una serie de legislaciones, de decretos, de pliegos que no se pueden mover, que son instrumentos nacionales que se votan en los cuerpos legislativos. No es que puedo venir yo con una idea y decir, en este pliego pongamos tal cosa porque las mujeres no. Tenemos que encontrar cuál es el camino para poder realmente abrir la puerta para salir a bailar y a jugar, porque si no, no podemos. Y entonces nosotros pensamos, por todo lo que venimos revisando y conociendo, que el pliego de las condiciones particulares es justamente el instrumento que nos puede permitir poder incorporar algunos criterios que no son pocos para poder asegurar una mayor participación
de las mujeres una mayor incorporación de la dimensión de género en las propuestas. Pasémoslo. Voy a dar ejemplos muy rápidos, porque no nos da el tiempo. Entonces, en los procesos licitatorios, en los contratos, en las compras públicas, ¿sí?, podemos incorporar algunas medidas, algunos dispositivos que nos permiten privilegiar a aquellos prestadores, a aquellos oferentes, a aquellas cooperativas, a aquellas empresas constructoras que tengan en su plantel, por ejemplo, una jefa de obra, o que tengan en su empresa un porcentaje que hay que acordarlo y que no hay que ser tan ambiciosas porque no existen. Hay que ir construyendo este criterio. Si decimos el 50%, no vamos a encontrar ninguna empresa. Pero si decimos el 20%, a lo mejor vamos a encontrar muchas, o muchas se van a esforzar por tener ese 20% de participación de mujeres en sus equipos técnicos o en sus grupos administrativos o de gestión para poder tener un puntaje que las haga más competitivas. Lo mismo en las compras. ¿Cuáles son las empresas lideradas por mujeres? ¿De qué manera generar eficiencia en el proceso del pago para que las pequeñas empresas que se generan, que son las empresas de mujeres, puedan ser competitivas en estos procesos de adjudicación, de licitación? Entonces, hay una serie de... hay que hacer, ¿no? Estas normas hay que desarrollarlas, tener declaraciones juradas sobre las nóminas, tener sanciones, porque si tenemos las medidas, pero después no tenemos la forma de sancionar, si esto no se cumple y se dijo que así iba a ser, no nos sirve de nada, ¿no? Yo siempre digo que en Holanda todo el mundo va de bicicleta ahora, país en el cual yo viví y estudié, porque las multas eran terribles a quienes hacían transgresiones. O sea, hubo que realmente tener mecanismos de sanción para poder educar a la población. No se crean que siempre, como se lo dije el otro día a una periodista del país, que siempre las ciudades europeas fueron lo que son hoy, ¿no? O la vida en las ciudades europeas es lo que hoy vemos con tanta admiración después que entraron los cañones así, los caños de dinero y de recursos para equiparar y fortalecer la Unión Europea. Entonces, siempre está el trasfondo de lo político. Y tenemos que saber ver esto, ¿no? Si no está la voluntad política, si no está el compromiso de lo político, es muy difícil avanzar en estas cuestiones. Vamos avanzando, pero con más dificultades. Pásalo, por favor. Buena práctica, la de AISA. Tenemos buenas prácticas. El sello violeta, ¿sí? Esta es una práctica concreta que ya está siendo aplicada, ¿no? Y entonces se han incorporado ya perspectiva de género en los procesos licitatorios. Tenemos ya experiencias que se están haciendo en estas empresas del Estado argentino, que son parte de los que mencionaba Pía, de este conjunto complejo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación Argentina. Entonces, queremos que se conozca esto en el manual. Vamos a dar brochas, pincelazos, ¿no es cierto? Porque si no haríamos un libro. Pero queremos que se conozca esto para que se sepa que hay experiencias, que a lo mejor hay mucho para criticar, que a lo mejor hay mucho para mejorar, que a lo mejor hay mucho para profundizar, ¿sí? O complejizar, pero que hay ya una serie de experiencias que están siendo puestas en práctica, ¿sí? Y que permiten saber cuál es el cuadro de composición del personal, cuáles son las funciones, cómo se está avanzando para una mayor paridad, cómo hay guías del desarrollo del lenguaje no sexista. La ley Micaela ha sido central para esto. Tenemos que decirlo, ¿sí? Y tenemos que tener una formación, vos lo decías, ¿no? Una formación permanente. No es un curso de 2 horas o de un día. Una formación permanente, pero que tenga un contenido en estos temas
que nos interesa abordar. La ley Micaela es fantástica para los temas generales de la violencia y los derechos de las mujeres, pero nosotros tenemos que armar, para eso este manual puede ser un instrumento de capacitación activo, ¿no es cierto? Pásalo, por favor. La gestión de lo público, también los ejemplos que hay, los protocolos de violencia. ¿Cuándo nos imaginamos nosotros, hace 10 años, hace 15 años, cuándo nos imaginamos que empresas del Estado iban a tener protocolos contra la violencia? Las tenemos. Ahora, la verdad que tener una ley o tener un protocolo es fundamental, pero no hace el cambio. El cambio se hace cuando la gente adopta esto y lo hace cotidiano. Le da el sentido de lo común. ¿Sí? No se cuestiona. Se vigila de alguna manera. Entra el control social, ¿no? Entonces, para esto es importante estas herramientas que se están construyendo, para consolidar ese sentido de lo común, que es un sentido nuevo, que es un sentido democrático, que es un sentido no discriminatorio. Las licencias por motivo de cuidado, las licencias por motivos de violencia de género, la aplicación de la ley del cupo trans travesti. Podemos hablar de estos temas tan dolorosos, tan tremendamente de la población más fragilizada posiblemente, más vulnerabilizada, generar empleo para este grupo de población. Pasémoslo. Y por supuesto que esto está basado en la división sexual del trabajo. Todos estos instrumentos, estas herramientas, tienen que ver con este trasfondo que tiene en los roles adjudicados a hombres y a mujeres en la sociedad patriarcal, que se basan en el sistema sexo-género y que se basan en la división sexual del trabajo. Y esto implica usos del tiempo distintos, dos vectores, el tiempo y el espacio. Entonces, que las empresas atiendan estos temas con protocolos específicos, con lugares cuando tienen una determinada dimensión o tamaño, como hace la ley de género de España y de tantos otros países, una empresa de más de tantos trabajadores y trabajadoras tiene que tener lugar de cuidado infantil. Estos son los mecanismos que podemos sí ir afianzando y creando. Pásalo, por favor. Buenas prácticas, ¿no? De nuevo, una buena práctica es la de AISA SBATOS, el programa de ampliación de licencias en materia de cuidado. Y esto es una buena práctica que es una práctica de punta. Esto han tratado de hacer los catalanes, los vascos, las vascas, ¿sí? Y les ha ido bastante bien, pero hay que trabajar muchísimo para que el 43% sean tomadas por los varones. Que los varones no sean mal vistos porque toman la licencia. ¿Sí? Entonces, este es el cambio simbólico del que yo les hablaba al comienzo, ¿no? Entonces, ya cierro. Seguir rápido. Vamos, el ingreso y la permanencia en el sistema de la población trans. No solo que ingresen, sino que permanezcan. La ley de cupo, dicen, nos devolvió la vida. La participación de las mujeres y las personas LGTB en el trabajo concreto, directo de la obra pública. La distribución en los cargos, no solo en los cargos directivos, en los cargos que están trabajando en el terreno en esa obra pública. Pásalo. Las buenas prácticas, los centros integrales comunitarios. Hay muchísimos buenos ejemplos, algunos muy pequeñitos, ¿sí? Pero otros que van cobrando envergadura. Pásalo, por favor. Esto de las obras que se hizo con el Argentina Hace, las obras de pavimentación, las nóminas de operarios con paridad de género, pásalo, por favor. El caso de La Roque en provincia de Entre Ríos, en Argentina, un proyecto de UNOPS con el MIF y el MOP. Creo que esto es importante que se conozca. Poder sistematizar, sintetizar estas experiencias y ponerlas en público a través de un manual primero, general,
ya es para mí un paso muy importante en cómo tenemos que ir avanzando en temas más específicos. Pasa, por favor, y el monitoreo. No podemos mirar el ciclo de la obra pública si no miramos el monitoreo. ¿Cómo es esa acción del Estado? ¿Cómo hacemos para...? Porque esto es lo importante para mejorar la acción, para hacerla transparente y poder tener rendición de cuenta, para mirar cuál ha sido el resultado de esa obra que se ha hecho o de esa impronta de género en la obra pública, ¿no? Pasalo, creo que acá terminamos. Bueno, esta es una experiencia muy buena de Perú, que es una experiencia vial, ¿eh? Va a estar, ustedes las pueden ver después, yo no voy a pararme en esto ahora. Pasa, por favor. Y con esto quiero cerrar. La articulación multiactores, multinivel. Institucionalizar las recomendaciones, lo que les decía antes. Pero ¿cómo podemos avanzar en que estas recomendaciones que van surgiendo, que serán algunas, que no van a ser todas ni exhaustivas, de ninguna manera podemos pensar eso, pueden transformarse también en una forma de nutrir esa articulación multiactoral, interministerial, multiescalar, que se está tratando de hacer un esfuerzo muy serio para poder incorporar la perspectiva de género, la inclusión de género en la obra pública y profundizar el trabajo en red. Ojalá hacia fin de este año ese trabajo en red esté mucho más consolidado, ojalá esté mucho más articulado y ojalá fuera federal, ¿sí? Que creo que es la ambición de cómo hacerlo. Y quizás, y ojalá, transferir estas buenas prácticas, esta sistematización de miradas y de experiencia pueda ser útil, y el conjunto de los manuales pueda ser útil para esa primera etapa que va a significar esta instalación de esta red, que después hay que sostenerla en el tiempo, que después hay que profundizarla, que después hay que darle muchos más otros y múltiples contenidos, ¿no? Yo lo voy a dejar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y a todas las panelistas. La verdad que encontramos en este Movemos el Mundo también un espacio para reflexionar mucho sobre lo hecho y de cómo seguir para adelante, así que siempre es una gran oxigenación. Ahora nos gustaría escucharlos, si tienen preguntas, si tienen comentarios, sugerencias también desde su práctica. Y bueno, con gusto somos todo oídos. Bueno, yo soy Graciela, estoy involucrada en uno de los programas del MOP y UNOPS, pero quiero decir y quiero hacer una sola reflexión. Probablemente Ana y yo somos las que pintamos canas y venimos de hace mucho peleando esto. Estamos muy satisfechas hoy de ver a dos mujeres en dos ministerios distintos que hacen posible que esto pase. Porque si ustedes no estuvieran convencidas y en ese lugar de la toma de decisión, para nosotros sería muy difícil. Cuando recién contaban algunos proyectos, y gracias a Pía, que también nos acompaña mucho en el MOP a abrir más llavecitas, nosotros en el programa trabajamos con muchos municipios y cooperativas, porque la obra pública se hace a través de cooperativas. Y nosotros pusimos el cupo del 30% obligatorio. No es que, no, el 30%. Y en pueblos, yo he visto poblaciones de 1.200 a una de 189 personas, que eran los únicos habitantes del pueblo, a 10.000, 12.000. Y cierto, hay problemas de profesionalismo, los municipios no tienen capacidades, pero cuando uno en la obra y tiene el apoyo de un ministerio atrás y dice, la obra tiene que ser con cupo obligatorio, la obra tiene que tomar, si no hay cooperativa en el pueblo, viene una de afuera, pero toman los locales, está prohibido que los empleados de la cooperativa no sean del pueblo. Entonces, al introducirse las mujeres en el pueblo, a poder tener un trabajo, algunas por primera vez, y en la construcción, por supuesto, en la primera vez, eso tiene un impacto social. Y cuando vos hablabas de la importancia de lo social en la obra pública, porque el impacto en estos pueblos, en nuestros países,
Yo tengo dos historias y acá acabo, pero solamente quiero reforzar lo importante es que cada ministerio tenga una vía, tenga una secretaria, que puedan ser canales para que los de abajo y los de arriba escuchen, porque ellas escuchan los de abajo y escuchan los de arriba, y por suerte tienen influencia en los de arriba, ¿no? Si no, estaríamos mal. Pero digo, esto, en Humahuaca hay una mujer intendente, estamos haciendo 3 obras. Hacía 21 años que no se ponía un ladrillo en Humahuaca. Y hay otras provincias donde hacía 25 años que no se ponía. Cuando uno va a los pueblitos, claro que no tienen el lobby para conseguir ni la obra, ni la plata, ni que el Estado Nacional, ni el provincial, digo, así que yo celebro hoy que estemos todos acá, pero más celebro que no pierdan el empuje y que sigan abriendo puertas en los ministerios. Además decir que una mujer que esté atrás, todos los que estamos, pero si no hubiera una decisión política en los 2 ministerios con la perspectiva de género, no estaríamos acá reunidos. Así que gracias y por seguir adelante. Como bien dijo Graciela, estamos acá por decisión política de muchos otros y es muy necesario contar con las mujeres y el avance de las mujeres, pero también es necesario contar con varones feministas como es Carlos Rodríguez, nuestro secretario de Obras Públicas de la Nación. Creo que Pía exagera, muchas gracias. Bueno, antes que nada traerles un saludo del ministro, de Gabriel Catopodis. Yo trabajé con él los 8 años que estuvimos en la Municipalidad de San Martín. Y bueno, y ahí hicimos algunos avances. Yo soy lo suficientemente grande para acordarme cuando se decía que las mujeres no podían construir obra física, digamos, por un problema físico. Yo, con el pasar de los años y viendo cómo ha ido evolucionando la actividad de la construcción para los hombres, también quiero decir que los hombres tampoco podían. Si uno mira cuáles fueron las consecuencias y las secuelas de la forma en la que se trabajaba hace 30 años. Entonces eso es muy importante, porque todas estas experiencias, nosotros tenemos experiencias, en ese sentido también son positivas. Tanto lo que decía en la municipalidad con la introducción en los cargos jerárquicos de la municipalidad, de muchas mujeres que trabajaron y trabajan con nosotros. Después pasamos a tener mujeres en obra, dirigiendo las obras, y ahí aprendimos algunas de las dificultades y de los problemas que se resolvían también, ¿no? Sobre todo en la relación con los usuarios, con las usuarias, con los vecinos y las vecinas. Las mujeres ahí aportaban mucho, pero bueno, también aprendimos que uno puede poner condiciones, pero si es una en 100 personas, bueno, es complicado, digamos, hace falta masa crítica. Y tuvimos experiencias con las empresas y con las trabajadoras. Yo recuerdo una vez un empresario que hablaba maravillas de las mujeres en la obra, tantas maravillas hablaba que llegamos a la conclusión de que en realidad lo que estaba hablando es que eran más explotables las mujeres, o sea, que eran más dóciles, que trabajaban más, por la misma plata o por menos plata. Entonces, bueno, era como paradójico, pero era así. A mí me parece que hay una cuestión que tiene que ver con esto que estaban diciendo recién, digamos, de por qué las mujeres son mayoría en la salud y no en la construcción, y con la forma de reclutamiento que tiene la construcción. Yo creo que ese es un punto que por ahí hay que estudiar desde las ciencias sociales, que es, bueno, todavía sigue habiendo una estructura de punteros, de cuadrillas, tanto en el formal como en el informal, y con una incidencia grande en las colectividades, con sus particularidades, con los temas de género también, que hace que sea difícil introducir mujeres en mayor medida, digamos. Hay experiencias, inclusive en empresas grandes también. Así me parece que lo que hay que trabajar es eso. Creo que podemos avanzar con algunos instrumentos más normativos, pero que también hay que trabajar mucho con las empresas, con el gremio y con los actores locales. Así que bueno, muchas gracias. Muy interesantes las ponencias y bueno, espero haber colaborado. Siempre, Carlos. Confundo los protocolos. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero bueno, a propósito del comentario que hacía Carlos,
Comentarles que tenemos un acuerdo sectorial muy fuerte a nivel nacional con la Cámara de la Construcción y con WOCRA. Justamente la necesidad de la ley Micaela, no solo estamos atravesando ese desafío al interior de todo el Ministerio de Obras Públicas, sino también estamos trabajando en una estrategia conjunta para los cuadros dirigenciales, tanto de las empresas a través de la Cámara y su escuela de gestión, como de la también formación de cuadros dirigentes en el gremio, ¿no? Y a su vez en los gremios que hacen parte del Ministerio están dándose poquito a poquito esa tarea, porque tenemos que empujar de todos los rincones. La verdad que esto no se puede, como decía Carlos, se necesita una masa crítica y hay que empujar de todos los costados, de arriba, de abajo, romper los techos, los pisos, todo, hay que romper todo. Y es una tarea fuerte que hay que hacer, porque primero tenemos que cambiar nuestras cabezas, varones y mujeres, y luego buscar las herramientas, los instrumentos que hacen falta. Aunque tengamos la decisión política, vamos a encontrar una limitante hoy, porque cuando recorremos la provincia y armamos diálogos provincia por provincia, surge la cuestión concreta de dónde ir a buscar las mujeres, dónde están. Si quiero poner mujeres en las secretarías y subsecretarías, ¿dónde están? ¿Quiénes busco? Bueno, no es tan fácil en áreas tan especializadas, porque históricamente fueron masculinizadas y vedadas a mujeres y población LGTB. Entonces ese es un cambio cultural que obviamente no vamos a esperar a todas las generaciones venideras para el cambio, pero hay que desarrollar la creatividad y la inteligencia para acelerar ese cambio. Así que, bueno, en eso estamos. Gracias por estar, gracias por aportar sus ideas, sus conocimientos, su experiencia personal y colectiva, porque así es la única manera de lograr nuestros objetivos, que son la transformación social. Así que, bueno, nos seguimos viendo. Gracias.